¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Estamos en Portada, como siempre, aquí en Telemiño, dispuestos a participarles alguna de las informaciones de la jornada. Arranca una semana que será crucial, por ejemplo, en lo institucional, luego en lo político, para determinar mayorías o no en los gobiernos municipales que se constituirán el próximo sábado. El periódico aborda, como siempre, varios temas que les leemos y a renglón seguido escucharemos opiniones. Hoy de Lalo Pavón. ¿Qué tal, Lalo? Muy boas. Boas. De Antonio Vallejo. ¿Cómo estás, Antonio? Un placer. Igualmente. Y Abel Fraga. ¿Cómo estás, Abel? Encantado de la vida. Igualmente. Un lunes que tiene estos titulares en el periódico. El primero de ellos, atención a una teoría que se maneja en las investigaciones sobre las causas del incendio de Achabasqueira. Esa es la portada en su conjunto. El primero de los asuntos, el más destacado, el fuego de Achabasqueira, se planificó días antes para evitar pistas. Un acelerante propagó las llamas desde la valla de cierre, según los investigadores. Después leemos movimientos empresariales en O Ribeiro. Atención, porque una bodega de Ribera del Duero, concretamente Pago de Carrovejas, compra Emilio Rojo y Viña Main en O Ribeiro. Ambas se integrarán en un plan para un gran vino blanco nacional. También 35 concellos de la provincia no aprobaron aún su presupuesto de este año. En el apartado Más Noticias también leemos que Hacienda registra en Ourense la peor recaudación de Galicia este año, atropella a uno de sus vecinos y acaba detenido por intento de homicidio, y también detectores de frecuencia para pillar a tramposos en la selectividad. En deportes, una pequeña fotografía en la parte inferior de la portada. La sanción de Vettel da el triunfo y refuerza en Canadá el liderato mundial de Hamilton. Pero deporte, sin duda, la foto de portada con la victoria de Nadal, agotando prácticamente los calificativos. Nadal supera al mismísimo Nadal, dice el periódico. Ahí lo tienen al tenista levantando la Copa de los Mosqueteros, que le acredita como vencedor una vez más de Roland Garros. Y van 12 ediciones. En lo alto de la portada nos quedan también más referencias deportivas. El Rally de Ourense, declaraciones del ganador Javier Pardo: esta prueba ya me debe un poco menos. En atletismo, también el atleta nigranés Iván Roade gana la 13ª subida a rocas. Son los titulares de este lunes, día 10 de junio. Vamos allá con los asuntos. Bueno, genial Nadal, ¿no? Uno decía de se agotaron los calificativos, no sé, supongo que cada uno tendrá el suyo, pero bueno, todo o mundo se desfai en elogios e en... É un clásico cada mes de xuño xa un domingo poñerse a ver a final do Roland Garros, porque sabemos que Nadal está aí. Eu son dos que cree que hai unha fase do ano na que me parece que Nadal está xa costa abaixo e a punto de tirar a toalla. Pero logo, en cuanto se vai acercando o circuito de terra, parece que emerxe... Sí, tal. O de onte foi espectacular, en fin, ademais, con todas as dosis para manter a tensión, porque o segundo set introduciu dúbidas razonables, non? O oponente un gran enemigo, parecía que podía haber aí, pero logo o terceiro e cuarto set, en fin, foron unha cousa que disfrutamos enormemente los aficionados. Sí, no, yo lo que creo es que tenemos que disfrutar, porque esto no va a durar siempre. Porque parece que llevamos 12 años y que Nadal sale, los Nadales salen todos los... No se ve nada. Que los Nadales salen todos los días, no es verdad. No. Quiero decir, esto es una cosa absolutamente histórica. Yo creo que es el deportista más importante de la historia de España, sin lugar a dudas, de lejos además. Y no es que haya ganado 12 copas, ¿cómo se llama?, de los mosqueteros, ¿no?, de Roland Garros, ¿no?, sino que creo que está a dos copas de Grand Slam del gran Federer, que es el mayor de la historia. O sea que, y además es mucho más joven. O sea, tiene 33 años, que todavía puede durar, bueno, a este paso otros 33, ¿no? Pero que disfrutemos, como decíamos los del Madrid con las copas de Europa. Vamos a disfrutar esto, que esto no es lo normal. Lo normal es otra cosa.
de vez en cuando, alguna cosita y tal, y perder, ¿no? Bueno, pues que disfrutemos de esto, porque la verdad es que es fantástico tener esta portada cada año desde los últimos 12, ¿no? E ademais, perdón, a ver, solo unha acotación. Ademais, con ese currículum e con esa calidad sobre as pistas, une unha apariencia de ciudadano normal. Normal, sí. Quitaste lo que iba a decir yo. Pues, xa non digo máis. No, iba a decir la humildad, que es un hombre tan humilde, un señor que tiene 18... Espera que encontramos, que esto es una noticia, encontramos a un tertuliano que le quite argumentos a Belfrán. Atención, esto de Melia son destramentos. Bueno, a ver si no se puede hacer una broma. Mira, sí, tiene 18 Grand Slam, no, pero hay que recordar que tuvo 2 lesiones muy graves, pero graves, o sea, que una persona en circunstancias normales no vuelve. Y este año en Montecarlo y en Barcelona estuvo a puntito de tirar la toalla porque no sé si fue a la rodilla otra vez. Estuvo el hombre que casi iban a parar, ya no iban a ir a Roma, que fue a Roma y ganó, y ahora vino aquí. Entonces, felicitarlo y, como dice Antonio, aprovecharlo porque esto es fantástica casi imposible. La naturalidad con la que gana y con la que pierde. Y con la que pierde. Muy humilde, muy claro, humilde. Además, la capacidad, yo leía a renglón seguido, bueno, pues es muy fácil también leer los comentarios y tal, pero yo lo que no sabía es que había pasado por unas circunstancias, dice él, emocionales, muy duros al comienzo de temporada, que le pusieron, bueno, evidentemente el deporte es físico, pero también es cabeza, como muchísimas otras cosas de la vida. Bueno, pues enhorabuena a Rafa Nadal, enhorabuena al tenis y enhorabuena también al deporte. Bueno, a ver si eres capaz de dejar sin argumentos ahora a Abel Fraga, igual que con tenis, con política. Ala, venga, empieza. Abel sempre ten argumentos para todo, é un ávido observador, así é que ten argumentos para todo. A ver se deixas políticamente, a ver se o deixas ahora sin argumentos, por exemplo, para falar da que se nos ven encima nestes días de intensas negociacións para as corporacións locais. A ver. Eu non sei se hai intensas negociacións. Bueno, pois tamén é un punto de vista. Seguramente hai negociacións. Ahora, intensas negociacións non estou seguro. E sobre todo, que a intensidade vaya por o que necesita o común dos cidadáns deste concello, tamén teño as miñas dúbidas. Pero, bueno, hai que esperar, e como eu solo é por a intensidade do aire, por o que me guío, pois hai que esperar, porque seguro que salen cousas. Antonio, que é moito máis optimista, e Abel xa non digamos, seguramente teñen outra perspectiva e ademais igual están... A ver, pode ser predecible o que pode ocurrir ou pode haber sorpresas? E iso é moi amplio, o que acabo de decir. Eu creo que pode haber sorpresas, espero que non, pero pode haber sorpresas, sí. Pode haber sorpresas. Hai xente que se está esforzando por activa ou por pasiva en que haxa sorpresas. Vamos a ver, yo creo que en algún momento tenemos que confiar en que la lógica política se imponga en la política. La lógica política, desde mi punto de vista y desde el mismo día de las elecciones, pienso lo mismo, lo dije en Telemiño, en aquella tertulia que hubo a las 12 de la noche, el mismo día de las elecciones, dice que hay 2 partidos que tienen que gobernar, uno en la Diputación y otro en el Concello. El PP tiene que gobernar en la Diputación porque no hay sencillamente una mayoría alternativa viable, quiero decir, hay una mayoría numérica, pero no hay una mayoría coherente política y programáticamente. Por tanto, no hay una mayoría alternativa viable, desde mi punto de vista. Y en el Concello igual. En el Concello, es verdad, hay un partido que ganó, que es el Partido Socialista. En buena lógica, los pactos posibles del Partido Socialista no dan para mayoría, los pactos coherentes del Partido Socialista no dan para una mayoría absoluta, porque el Partido Socialista no tiene pactos hacia la izquierda. De hecho, hay una mayoría de 16 ediles de derechas y de 11 de izquierdas, que son el Bloque Nacionalista y el Partido Socialista. En buena lógica, porque en la derecha tampoco hay la posibilidad de constituir una mayoría programática y políticamente coherente, en buena lógica debería gobernar la lista más votada. Si los partidos que estructuran el sistema o que han estructurado el sistema con enormes errores a lo largo de los últimos años tuvieran sentido común
y políticos con sentido común, pues lo más probable es que cada cual hiciera lo que debe. Donde yo no puedo ser gobierno coherente, repito, no presento candidato, por tanto en la Diputación el Partido Socialista no presenta candidato y la minoría mayoritaria es la que gobierna, y donde yo no puedo ser alcalde con una mayoría coherente, aunque sea de derechas, ni programática ni política, que es en el Concello de Ourense, que es lo que le pasa al Partido Popular, pues sencillamente no presento candidato y sale la minoría mayoritaria. Eso es lo que a mí me parece lógico. Pero estamos, en fin, en una deriva en la que la lógica tiene poco encaje en la política, y así nos va, por cierto. Bueno, pues sí, coincido contigo prácticamente al 100%. La única duda, aunque tú ya sé que no la compartes, es que si gobierna la lista más votada en el Concello, más que en la Diputación, con 9 y no hay un pacto de gobierno, se va a repetir, por desgracia, los 6 años estos que llamamos los 2 de Agustín y los 4 de Jesús, ¿no? Tú dices que es fácil después arreglar y tal, yo creo que no, porque si no, también estos 4 años no hubieran sido como son. Y después, con respecto a la Diputación, que coincido también, por supuesto, lo que sí quería destacar es esas declaraciones de Laureano Bermejo, un tertuliano, por cierto, habitual, pidiendo que se tiene que ir Baltar. Pero, ¿cómo se atreve un señor con 9 concejales en la provincia de Ourense a decirle a un señor que ha sacado 71.000 votos que se vaya, que no sea él el que se presente? Bajo ningún concepto. Yo no sé, bueno, supongo que Baltar tampoco le hará caso, vamos, pero yo bajo ningún concepto. Yo cojo, ¿no me quieres apoyar? Apoya al bloque, hombre. Vete con el bloque, como dice Antonio, es absurdo porque no es coherente bajo ningún concepto. Es una línea roja a nivel nacional de Ciudadanos no pactar con independentistas ni con nacionalistas. En este caso son nacionalistas independentistas, es lo que necesita el griego. Entonces yo no tengo nada que hablar contigo. Vamos el día 15, creo que es 14 o 15, al pleno de la Diputación, él que haga lo que... No, pleno de la Diputación no, es perdón, es el de la... Perdón, sí, perdón. El de la Diputación. Tengo que votar después, perdón. Puede ser al final los concejales. Yo creo que y yo saco 12, que se juntan los 4, más que Frankenstein ya sería eso, que se junten. No, yo creo que eso es inviable y además, en fin, lo que diga Ciudadanos tiene un interés relativo. Ciudadanos ha pasado de ser socialdemócrata a liberal, de liberal a pactar con Vox, en fin, la veleta naranja sigue dando signos de estar girando permanentemente y no se sabe dónde puede parar. Dependerá de las circunstancias puntuales en cada sitio, en fin. Yo de lo que diga Ciudadanos, la verdad es que, en fin, parecía que venían a renovar esto, a traer aire fresco, y lo que vienen es para convertirse en muleta secundaria del Partido Popular, que al fin y al cabo es el partido de la derecha que está más estructurado. Oye, perdona, pero aparte, que se me ha olvidado, Manuel Baltar, abre las ventanas. Manuel Baltar, ¿en qué ha estado de imputado? ¿En qué? ¿En qué estuvo imputado? En nada. No es absolutamente, transparencia, deuda cero, un remanente de tesorería importante. ¿Cómo se atreven a decir de abrir las ventanas para que entre aire nuevo? Heredó a su padre. Mentira, este señor no heredó a su padre. Este señor ha ganado un congreso, sí, bueno, en el 2010, ha ganado 2 congresos más, ha ganado unas elecciones del 2015 a nivel provincial. ¿Cómo se puede decir eso? Abel, por favor, eso es demagogia barata. Abel, esa no es la cuestión. Pero seguramente hay argumentos políticos para rebatir o que fai Baltar, ou seguramente. Sí, seguro. Pero Ciudadanos, eu creo que faría ben en ordenar primeiro o seu cubículo, non? Porque e saber que quieren ser de maiores. Eso, que hai algo de desorden e de desorganización nese, porque nun lado son partidarios dunha cousa, noutro son de outra, o xefe é de outra, en fin, farían ben en irse poñendo de acordo no seu sitio antes de ir dando leccións de que deben facer os demais. Os líderes dos partidos e os gobernantes, que neso pecou o BNG, en fin, anos atrás, de exixir quen querían que os gobernara de outras forzas. O sea, tú pactas unha alcaldía, estou pensando en Lugo, por exemplo, pactas unha alcaldía... E queres cargarte a Lara Méndez. No, antes cargaronse a Orozco. E quero que a miña alcaldesa sea Lara. Oiga, bueno, pero vótela usted. Os ciudadanos que votaron a candidatura que representaba a Orozco, queren a él. Entonces, tú non... Que quedó libre de todo, ya que lo citas. Bueno, eso por supuesto. No, bueno, pero eso... Eso por supuesto, pero... Como Paco. Eso por supuesto, pero tú non podes ir exixindo que ten que ser o teu gobernante que non é da túa formación. Tú posa teu. E con eso acudes
a donde sea. Pero tú non podes ir. Bueno, entonces aquí hai unha perversión e unha pérdida de norte. O sea, sacas 2 concelleiros, 9 na provincia, e queres poñer o líder da Diputación, nada menos. Aparte de esto que yo es que espera, Antonio, que ahora sí, para no tener que cortarte después, hacemos ahora mismo un pequeño alto para la publicidad, seguimos hablando de la política de pactos en un instante después de este alto. Hasta ahora.